Bueno, saludamos a todos quienes estén viendo este video en nuestro canal de YouTube, al de Centro Agua. Mi nombre es Felipe Concha, uno de los directores del centro. En esta oportunidad tengo el agrado de tener conmigo a Alejandro López, psicoterapeuta orientado a la persona, psicólogo clínico, supervisor, magíster en educación universitaria, especializado en terapia central a la persona, tiene varias formaciones en psicología humanista, en temas relacionados a la psicología clínica y la psicoterapia, tiene experiencia en salud pública, primaria y secundaria, actualmente es director de Espacio SP, Núcleo de Estudio y Formación en Psicología Humanista, docente de la Universidad San Sebastián de Sede Valdivia, psicoterapeuta en consulta privada y finalmente es docente invitado a algunas formaciones sobre este enfoque centrado en la persona y temas relacionados. Creo yo que faltaría ahí agregar Alejandro, escritor y divulgador del enfoque centrado en la persona. Alejandro, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, muchas gracias por la invitación. Así que contento de estar acá, de este espacio y de ir creando redes también en la psicología humanista chilena. Perfecto. Para quienes se integran a este espacio, les contamos que esta es una entrevista para presentar el maravilloso libro que tengo acá en mis manos, Psicoterapia centrada en la persona, perspectiva de desarrollos contemporáneos, que está calentito aún, salió recién de la imprenta. Eh, Queremos saber precisamente qué son las perspectivas y los desarrollos contemporáneos en la psicoterapia centrada en la persona, cuyo autor principal es Carl Rogers, ¿no? Ujú. Eh, Así es. para eso tengo algunas preguntas para ti, Ajá. Alejandro. Vamos con La ellas. primera, la primera es que si bien para mí y para ti el enfoque centrado en la persona puede ser conocido y probablemente para algunas de las personas que ven la página del Centro Árbol también, ¿cómo lo definirías tú hoy día en tus palabras? ¿Qué es para ti de alguna manera el enfoque centrado en la persona el año 2023 en Chile, Espacio SP para Alejandro López? Ujú. Eh, Creo que efectivamente hay un tema con el enfoque central a la persona que sus ventajas y sus desventajas. Como que por un lado, Carl Rogers y su enfoque es muy conocido, como que todos alguna vez en la universidad le sonó el nombre, pero a la vez es conocido de una forma muy superficial. Eh, y quizás yo pienso que tiene que ver mucho con que hay conceptos del enfoque central a la persona que se han asumido como transversales, es decir, desde muchos modelos, muchos terapeutas van a decir, sí, yo trato de ser empático en la intervención terapéutica. ¿Okay? Entonces como que pareciera que hay muchos conceptos que propuso Roger que podrían ser bien transversales en el enfoque, en cualquier enfoque, y esto genera, me da la impresión de que se profundice poco porque se da como obvio, ¿no? En ese sentido me parece que la terapia central a la persona, por un lado, es más de Roger. Roger trabajó de los años 40 hasta llegando a los 80, así que fueron varias décadas de trabajo, pero de allí ha seguido habiendo varios autores que han seguido trabajando, que han seguido profundizando, algunos ampliando la teoría, otros llevándolo a nuevas aplicaciones, a ciertas poblaciones más específicas, y algunos desarrollando algunos modelos o algunas herramientas más específicas de trabajo y de acompañamiento. Así que yo diría que una mirada del enfoque y de la terapia central a la persona hoy día sería la visión de que confiamos en que las personas tienen como una cierta tendencia a buscar lo mejor para sí, según el contexto relacional donde se encuentren también, de que es una terapia que le da el énfasis de la dirección del proceso a la persona, es decir, somos más un facilitador que alguien que intenta hacerle algo al consultante, que es una terapia esencialmente relacional, es decir, se privilegia la relación por sobre las técnicas, digamos, eh, y que la teoría y la forma en que Rogers planteó su enfoque permite adaptarse a distintos contextos, por lo tanto, la terapia central a la persona demanda que cada profesional tenga que hacer su propia adaptación según la cultura donde trabaja, según la institución donde trabaje y el contexto donde trabaje. Me parece
que no es un modelo de terapia que se aplique de la misma forma en todo el mundo, sino que se tiene que contextualizar a la realidad particular y incluso a cada consultante que tenemos. Creo que eso para mí es como son los aspectos como esenciales, digamos, y que para mí son valiosos. Claro, y como tú dices, puede parecer como lo obvio, ¿no? Todos los terapeutas de todos los enfoques deberían quizás centrarse Y dirían en eso. toda la... Claro, pero quizás llegar a concretar eso, lograr estabilidad, no es tan obvia, no todos venimos preparados quizás para hacer lo que tú dices. Exacto, y quizás lo que diferencia el enfoque es el cómo más que el qué. Es decir, la teoría te puede decir, bueno, la empatía es importante. Podemos estar de acuerdo desde muchos enfoques con que la empatía es importante. Donde radican las diferencias es en el cómo lo llevamos a la práctica, cómo somos empáticos en la práctica o cómo intentamos serlo en la práctica. Y me parece que ahí es donde hay una diferencia como metodológica, podríamos decirlo. Entonces, me parece que el enfoque central a la persona, a nivel teórico, siento yo, entendible, diciendo es una teoría quizás demasiado compleja, pero donde se vuelve un poco más difícil es a llevarlo a la práctica. Y me parece que ahí es donde también hay una diferencia, eh, más que teórica solamente, sí. Entonces, claro, son conceptos que quizás se pueden asociar a muchos modelos, eh, pero descubrir en el cómo lo llevamos a la práctica desde este enfoque, creo que eso hace una diferencia. Y eso implica profundizar más. Y creo que por eso las tergiversaciones a veces, porque claro, se lee como en la superficie y sí, parece algo, pero esto muy obvio, esto ya lo hago. Mm. Eh, Me pasa eso cuando hago clases, como un poco lo obvio, pero en el detalle, con ciertos estudiantes, incluso que declaran ser fanáticos de esta línea, les cuesta dar ese salto y recuerdo esa idea que hice Roger de que algunas de las características, como la empatía, la aceptación, no pueden ser enseñadas de manera técnica, más bien a veces un desarrollo personal que va de la mano, una actitud, como uno es lo que quiere aplicar. No sé qué opinas de eso. Sí, hay un tema, por ejemplo, con el tema de las relaciones de poder. Entonces, es decir, sí, podemos dar el discurso, sí, sí, yo confío en que las personas pueden decidir por sí mismas sus orientaciones, sus caminos. El tema es que eso es más fácil decirlo cuando esas personas toman decisiones que son coherentes con lo que yo haría. Es decir, que es más fácil no enjuiciar a las personas cuando creen cosas parecidas a las mías. La empatía, la aceptación, la congruencia se juega cuando tenemos personas que sienten distinto a mí, que piensan distinto a mí, que toman decisiones distintas a las que yo tomaría en ese lugar. Ahí es donde se juega eso, cuando estoy con personas que piensan igual que yo, que hacen las cosas parecidas a mí, es más o menos fácil ser empático. Eh, Perfecto, vamos a ir profundizando en cada uno de estos puntos y estas diferencias, pero nos quedamos con esa definición principal, en el fondo la preocupación por la persona, la adaptación al contexto. eh, y desde ahí quisiera preguntarte cuál fue la motivación para escribir un libro de esto, ¿no? Uno puede tener ciertos Ajá. apuntes, hacer clases. ¿Cómo llegas tú y tu equipo a decir, ¿sabes qué? Hagamos un libro? Sí, yo creo que hay dos líneas ahí, me parece. Una es una motivación más externa, a partir de nuestra propia experiencia como estudiantes en su momento y de lo que recibimos de estudiantes, ya siendo docentes, de la falta de material en español. Eh, en el humanismo en general y en el enfoque central a la persona en particular, hay algunas traducciones de algunos libros de Roger que están en español y que todavía están vigentes. Hay algunas traducciones de libros de autores ingleses, digamos, básicamente, y algún par norteamericano. Y ahí termina un poco la bibliografía en español como original. Después te encuentras con gente que hace traducciones informales y tiene la generosidad de compartirla en Internet, pero que también tiene un tema, por ejemplo, a la hora de hacer un trabajo académico, que traducción no es oficial, entonces como lo cita, y toda la formalidad que tú conoces que también de la academia, digamos.
Eh, y muy pocas publicaciones en español latinoamericana, es decir, de autores que estén en Latinoamérica. Entonces, incluso el material en español que existe son traducciones de autores que no son latinoamericanos. Los hay poco. Y lo que hay no es tanto de psicoterapia central a la persona, porque además el enfoque central a la persona no solo se trabaja en la psicoterapia, sino que tiene varios campos de aplicación en el desarrollo humano en general, en la educación, en las comunidades, en las organizaciones. Entonces hay publicaciones latinoamericanas, pero más orientadas a otras áreas del enfoque central a la persona, no tanto el área de la terapia. Así que era algo que no estaba o había muy poco. Esa es una motivación más externa y después hay una motivación interna en general del equipo de que tenemos una mirada en el equipo de que vamos construyendo también esto que te decía, es decir, no, en nuestras formaciones no solo transmitimos y hacemos una bajada de lo que Roger dijo, sino cómo esto que Roger dijo puede o no ser atingente ahora, en el 2023, y cómo eso se podría en el fondo llevar a la práctica si trabajas en una consulta privada, en un hospital, en un colegio, y que eso no implica una reflexión, no es solamente traer la teoría original y que alguien se la aprenda de memoria y la intente aplicar, sino que implica un proceso de construcción. Entonces, me parece que siempre estamos en ese proceso de construcción, entonces había esa necesidad de que esas ideas estén plasmadas en algún lado. Entonces me parece que un poco iban de esos dos lugares. Perfecto. Y el proceso personal de escribirlo, ¿cómo fue la coordinación del equipo? ¿Fue algo que fluyó? ¿Fue algo entretenido? Sí, bueno, teníamos una experiencia un poco previa de que creamos una revista primero, que es abierta, así que cualquier persona que esté escuchando este video puede colaborar y recibimos trabajos del enfoque central a la persona y de su línea de desarrollo, o sea, pueden tener relación con la fenomenología, el focusing y algunas otras líneas. Dentro del enfoque. Entonces, tuvimos ya esa experiencia de estar como publicando algunos artículos que eran escritos por gente en el equipo, pero también de personas externas, digamos, que enviaban sus trabajos. Eh, Así que algunos de los colegas ya habían escrito algunos artículos, algunos en otros espacios habían escrito algunas cosas, pero ninguno había escrito un capítulo de un libro propiamente tal. Así que fue una experiencia muy novedosa. Así que algunos de los colegas lo tomaron más como de chutas, no lo he hecho, pero me atrevo al desafío y otros ya estaban como con la idea de hacerlo en algún momento, así que como que, bueno, se está dando la oportunidad, lo aprovecho. Fue un espacio bien co-creado en el sentido de que cada uno se quedó con un tema, que es el que generalmente hace la docencia, el tema que enseñan en nuestra formación y lo que trabajan en lo cotidiano. Así que era un tema que manejan en lo personal. Y después vinieron esos espacios de revisión constante, de ideas. Nuestra idea del libro era que no parezcan capítulos sueltos, como que cada uno hizo su capítulo y no haya relación entre ellos. Entonces ahí hubo todo un trabajo en conjunto, de decir, mira, esto que estás colocando tú, que está en el capítulo 6, no sé, Daniela, que es la que escribe el capítulo 1, ella ya lo dijo en el capítulo 1, entonces trabajemos en esta redacción para no volver en ambos capítulos a decir lo mismo, sino más bien, por ejemplo, referenciemos que esto ya está en el capítulo 1, para que el lector, en vez de leer el párrafo casi tal cual, mejor vuelva al otro capítulo para profundizar. Entonces, de que el capítulo tenga una coherencia. Y eso, por eso es que si te fijas cuando leíste el libro, las referencias están todas al final. No hay listado de referencias por capítulo, están todas al final. ¿Okay? Porque queríamos darle una armonía del libro y no que simplemente cada uno contribuya con un capítulo y listo. Entonces, ese fue un trabajo que duró un par de años prácticamente, porque tampoco hacemos otras cosas, así que tampoco era que estuvimos dedicados 100% al libro toda la semana, así que lo fuimos haciendo con calma, de forma pensada, muy conversado, eh, con altas revisiones y especialmente en el tema conceptual, ¿no? Como queda clara esta idea o se presta para malos entendidos,
queríamos apuntar a un lector que está iniciándose en el enfoque, por lo tanto necesitamos que el lenguaje sea accesible, pero tampoco tan coloquial como para que se tergiversen los conceptos. Entonces, encontrar esa medida que no sabemos si se logró, eso lo van a decir los lectores, fue un trabajo que le dimos harto tiempo de pensarlo, así que fue una experiencia bien enriquecedora también, esto de que otros te revisen el texto y te hagan sugerencias, es enriquecedor también porque hay cosas que uno no va notando, hay cosas que uno escribe y la encuentra que está súper clara, y después cuando te lo lee alguien dice, sabe que no entiendo qué quisiste decir ahí, y eso también es como es un proceso súper rico y de mucho aprendizaje, así que fue un proceso bien trabajado, pero una bonita experiencia. Sí, y a mí con mi colega, con Francisco Amondes, que es con quien fundamos Espacio CP, estuvimos un poco coordinando eso, entonces también coordinar temas operativos de, de, de quién diseña, encontrar gente, alguien que diseñe la portada, la imprenta, toda la parte más de gestión también, que fue todo un aprendizaje. Mira, con lo que tú dices, se nota, yo como lector alcanzo a apreciar eso, que hay una coordinación entre los distintos capítulos, que se van referenciando unos a otros, o sea, yo parto por aquí, pero si quieres leer más de esto, vaya al capítulo tanto, del colega o de la colega. Eh, yo como docente de esto, me pasó que encontré las dos cosas que tú dices. Por una parte, un refrescar los conceptos básicos, pero también es un libro en el que yo aprendí mucho, aprendí de ideas actuales, nombres de autores actuales, estudios actuales, porque es interesante el juego que hace entre la academia, la investigación, la experiencia práctica, la experiencia aplicada en distintos lugares, eh, y su propia visión de esto. Entonces, yo confío plenamente que no solo es básico como para un estudiante, al revés, siento que tiene lo voy a decir así, como esa excelencia de dar los conceptos muy claritos, pero de poder profundizar mucho en lo que se está diciendo. Creo que se logra eso que estaba de intención. Bueno, Ahora, dentro de esto, y quizás volviendo con uno de los algunas cosas que tú has nombrado, ¿no? Pero si pudiésemos como concretizarlas. ¿Por qué yo debería recomendarle este libro a un estudiante y a alguien que ya sabe, ¿no? De esta corriente. sí. Ah, a un estudiante me parece que puede encontrar en este libro un panorama general de gran parte de lo que es la terapia central en la persona. Evidentemente da para varios libros, pero encuentra una síntesis de la teoría fundamental de lo que propuso Roger, que es como el núcleo y la base de la terapia central en la persona, y encuentra un panorama general de autores relevantes que aportan, digamos, nuevas ideas a partir de las ideas de Roger. Entonces en este libro encuentran, digamos, sintetizados ideas que si tuvieras que leer cada uno implicaría leer 8 libros, digamos, un libro por cada tema del capítulo. Entonces, en el fondo, la idea de este libro es encontrar una síntesis de lo que es la terapia central de la persona hoy día, que implica a Roger y autores post-rogerianos, en un solo libro con estos capítulos introductorios que te explican un poco de qué se trata estos desarrollos y de qué forma lo puedo integrar desde una mirada más clásica centrada en la persona sin manteniendo esa coherencia. Entonces creo que es un libro que puede sintetizar como toda esa evolución que ha sido el enfoque central a la persona y desmitificar que el enfoque central a la persona es solo lo que dijo Roy en los años 40, sino que sigue habiendo gente hasta el día de hoy que te está diciendo cosas nuevas y ampliando el enfoque. Eso me parece que es por un lado que le puede dar como un tema general. Y lo otro es que los capítulos también apuntan a temas prácticos o dan ideas prácticas o colocan ciertos ejemplos. Entonces también van a encontrar no solo definiciones conceptuales, sino que algunas sugerencias o algunas propuestas del cómo. Incluso en algunos hay algunos ejemplos de diálogo
como para mirar cómo puede ser. En otros hay ejemplos de cómo puede ser un poco el proceso. En otros hay ejemplos de cómo abrir la sesión, por ejemplo, de las artes expresivas. Entonces van a encontrar un material teórico y práctico que quizás le va a servir, por ejemplo, para llegar a la práctica, en sus prácticas profesionales, si lo quisieran hacer en el área clínica desde el enfoque. Eh, Eso, sí, creo que es una síntesis que se pueden ahorrar en vez de leer 10 libros, acá se sintetiza o intentamos hacerlo. Y después, a partir de allí, quizás van a decir, uy, lo de este capítulo me gustó mucho o es algo justo en lo que yo estoy haciendo mi práctica, entonces ahí tendré que ir a buscar ya más artículos, más libros sobre esa temática. Pero es un punto de partida, me parece. Y para la gente ya formada en el enfoque, me parece que es una instancia de reflexión en esta discusión dentro del enfoque que existe, digamos, a nivel mundial, es como qué tanto de estos nuevos desarrollos son coherentes con el enfoque centrado a la persona o ya terminan siendo una línea distinta. Nosotros no lo definimos en los capítulos, damos nuestra visión, pero también es una visión para que el lector que ya esté familiarizado diga, mira, sí, esto puede ser que yo lo integre y siento que me mantengo coherente, y también pueden hacer la discusión de que no. Es decir, es una invitación a generar esa discusión, ¿no? Sin tratar de imponerle a alguien esto es, sino al contrario, a invitar a discutir. A que el que lo lea discuta con el libro si le hace sentido o no. Perfecto. Hay con lo que tú dices, de estas indicaciones a lo mejor que pueden ser útiles para personas que están partiendo en ciertos contextos. El capítulo de terapia de juego incluso nos indica cómo podemos ordenar la sala, ¿no? Cómo podemos Exacto. trabajar. Entonces, de ahí creo que puede ser muy, muy práctico para algunas personas. Exacto, algo muy común en los estudiantes, yo trabajo con estudiantes que están en práctica, igual es como cuando les toca a niños, ok, sí, sé que hay que usar juguetes, pero ¿qué juguetes? Entonces, acá en este capítulo te dice, mira, este grupo de juguetes que se orienten a esta temática y te da como recomendaciones bien específicas, digamos, y eso también ayuda cuando está empezando porque especialmente al comienzo uno necesita cuestiones más concretas. Después cuando uno ya va teniendo experiencia, no sé si te haga sentido esto, creo que uno siente menos esa necesidad de que te digan las cosas tal cual, ¿no? Pero al principio uno necesita como quizás cosas un poco más concretas y también intentamos hacerlo sin caer y tratando de no caer en una mecanización de eso, digamos. Totalmente. Yo creo que las preguntas de los alumnos son sorpresivas a veces para uno porque cosas que da por hecho, para ellos son tales como, de repente, cosas de salud, me han preguntado a mí, cosas del espacio, cosas de materiales que están ahí descritas en el libro, que ahora yo puedo decir, lea este capítulo, ¿no? Eh, Sí, sí, claro, y hay sugerencias tan concretas como que dice, si tu sala no es compartida, ten cuidado en usar témperas, porque te vas a manchar la consulta del colega. o que los materiales de la sala sean lavables, que es obvio en Ajá, el fondo, pero sí, pensándolo no solo en lo práctico como un manual, sino que como la empatía o la aceptación también depende de poder generar un contexto de aceptación. O sea, en el fondo, si yo me compro los materiales más caros para mi oficina, probablemente va a ser muy difícil dejar que el niño dibuje o sí, tire témpera por todas partes, eh, exacto. versus facilitar esto, que se dé el juego, que pueda expresarse sin yo tener que estar Sí. viendo si se mancha o no el mueble. Exacto. O por ejemplo, algo que a veces pasa que con los colegas trabajan con niños, llevan, por ejemplo, algún juguete que les es personal, que usaban cuando niños, un peluche, y obviamente hay un lazo afectivo con ese juguete, y de repente el niño quiere canalizar rabia, entonces agarra el juguete y lo golpea, y eso puede generar una dificultad en esa relación el terapeuta porque le va a tocar, digamos. Entonces, sí, hay cosas que pueden ser como bastante obvias, pero obvias en el sentido de cuando uno ya tiene ciertas experiencias y ya te han pasado estas cosas, donde uno ha aprendido a eso no hay que hacerlo, o hay que tener cuidado con eso. Entonces, claro, cuando uno está empezando, esto no es para nada obvio porque todo es nuevo, así que no hay nada obvio.
Perfecto. Y quiero retomar uno de los puntos que tú dijiste al inicio de tu respuesta, que uno de los objetivos al crear el libro o por qué deberíamos leer el libro es para derribar ciertos mitos que hay en torno a la enseñanza del modelo centrado en la persona. Eh, ¿Qué es lo que yo observo en otros colegas como en alumnos? Que de repente solo se trata como de reflejos muy concretos, repetir lo que dice el otro. Tú nombras algo de eso en el capítulo de Focusing, eh, que no se hacen diagnósticos, que de hecho tuvimos una reunión hace poco donde se abrió ese tema, no se hace los diagnósticos desde acá. ¿Cuáles son los principales mitos que crees que el libro puede aclarar, discutir, reflexionar? Sí. Yo creo que uno de los primeros mitos es que la terapia humanista, en este caso el enfoque central a la persona, eh, pareciera ser que a veces hay ese mito como que no tiene tanto sustento teórico. Eh, y creo que al menos dentro de lo humanista, el enfoque central a la persona tiene un sustento teórico bastante sólido. Uno, por los años de desarrollo que tiene, porque empezó a principios de los años 40, y además porque muchos de esos constructos se fueron investigando a nivel cualitativo, a nivel cuantitativo, es decir, no fueron solo ideas, especulaciones que quedaron allí, sino que se trataron de operacionalizar de algún modo para poderlo llevar a ciertas mediciones, por ejemplo, la empatía. Eh, entonces creo que un primer mito es eso, como que no hubiera una teoría tan sólida. Cuando yo estuve cuando estudiaba y decían de psicología feminista, y la psicología feminista no tiene una teoría tan armada, ¿no? Creo que sí la tiene en general. Eh, También está el mito, me parece, mucho como de esto que tú decías, como de lo simple, ¿no? Y se asocia mucho el enfoque de Roger al reflejar, que es como ir haciendo un parafraseo de lo que el consultante dice. Yo creo que efectivamente la respuesta de reflejo, respuesta empática, también le llaman algunos autores, o de chequeo de percepciones, le llaman otros. También hay harto nombre, sintotización empática, le llaman más los basados en la emoción. Eh, Me parece que efectivamente sí es uno de los modos de respuesta más comunes del terapeuta centrado en la persona, pero no el único, ¿no? Es como suponer que un terapeuta sistémico todas las sesiones y toda la sesión solo hace preguntas circulares y nada más. Eh, es una reducción, digamos, en este sentido. Creo que hay dos cosas. Ella dice que el enfoque se basa más en las actitudes que en las técnicas y que cualquier herramienta técnica o herramienta más de intervención apunta a poder transmitir estas actitudes. Entonces, si yo hago los reflejos de una forma mecanizada, en lo que es así textual, el reflejo también caería en una técnica y yo dejaría de implementar esas actitudes. Entonces, no es tanto si reflejo o no, sino es el cómo, ¿no? Y esto de que el reflejo es como simplemente para afrontar lo que dice el consultante, que me parece que es un error en esa profundización, porque lo que propone es que se refleja, se responde al marco de referencia del otro, es decir, a la totalidad de la experiencia del otro. Entonces, cuando entendemos lo que implica la experiencia del otro, implica no solo el lenguaje verbal, implica lo que hay en ese lenguaje no verbal y además implica lo que hay en la intención comunicativa, es decir, en eso que no está del todo dicho. Entonces, claro, si yo solamente hago un parafraseo de lo que la persona ya me dijo verbalmente, efectivamente no va a haber probablemente una profundización y no va a quedar en nada y efectivamente no va a pasar mucho y va a ser una intervención muy simple. Pero si yo trato de captar lo que hay en la profundidad de esa experiencia que el consultante está intentando transmitir, lo que voy a devolver ya no va a ser solo lo que me está transmitiendo verbalmente. Y me parece que ahí es donde eh, cuando se lee, muchas veces queda la sensación de que el terapeuta solo devuelve lo que el consultante dijo, entonces como ir repitiendo. Y me parece que es uno de los errores más comunes, ¿no? Incluso yo he escuchado gente que dice como
refleja como la última frase de lo que el consultante dijo, ¿ok? Y claro, ese tipo de cosas están muy lejos. Quizás desde otro modelo se usa el reflejo de ese modo, pero en el enfoque central la persona tiene un foco más profundo. Es captar como una experiencia mucho más profunda, más compleja también. Así que eso, el que no se investiga, hay harta investigación en Europa especialmente, y sí, es verdad que en Sudamérica se investiga poco, pero no es un enfoque que en general no se investigue, se hacen hartos estudios, en la terapia de juego infantil hay mucha investigación todo el tiempo, en adultos en Europa, especialmente en lo que es el Reino Unido, en lo que es Austria, Alemania, hay harta investigación. ¿Y del diagnóstico? ¿Qué opinas de los mitos en torno al diagnóstico? Sí, hay todo un debate dentro del enfoque también. Están los más clásicos que dicen que el como hay una oposición como al diagnóstico, como en este sentido de etiquetar a la gente como en ciertos nombres. Y en el fondo hay una discusión inicial que tenía que ver con que eh, estaba la noción de que se hace una etapa psicodiagnóstica, es decir, se aplican test, 4 o 5 sesiones aplicando test, y a partir de los resultados de ese test, yo le digo al consultante cuál es el objetivo de su terapia y cuáles son las técnicas que yo voy a utilizar para sus objetivos. Ese era un poco el formato eh, paralelo que había cuando el enfoque se estaba desarrollando en los años 40-50. Entonces, a partir de eso es que Roger hace esa crítica en el que dice, en realidad, esa evaluación como predictiva de los test no parece no ser apropiada para el proceso de psicoterapia, porque en el fondo, uno, los test son como unas fotos del momento, y otro, el terapeuta el que está decidiendo los objetivos, el motivo de consulta, cómo va a proceder todo. Entonces, lo que él planteaba en el fondo era que ese proceso de crear objetivos de terapéutico, de ver los temas, era una co-construcción con el consultante y no era una definición que tenía que hacer el terapeuta. Um, Ahora tampoco en un texto del año 50 él dice si el terapeuta haciendo algún tipo de diagnóstico, eso le ayuda a después ser más empático en la relación, probablemente hacer un diagnóstico va a ser beneficioso. Si hacer un diagnóstico lo va a utilizar para encasillar a su consultante, eso no va a ser terapéutico. Eso lo dice en un artículo que se llama Las condiciones necesarias y suficientes para el cambio de personalidad, que es uno de los artículos más conocidos, digamos. Pero están en un apéndice como al final, entonces generalmente uno no lee tanto ese apartado. Entonces, en ese sentido, más que con el diagnóstico en sí, está criticando el cómo se usa, y especialmente este diagnóstico más de test psicológico, ¿ok? Eh, no hay una negación al sufrimiento, así como si hubiera una negación, es que la depresión no existe, entonces este enfoque, porque eh, no. Ahora, la diferencia es que no es que porque una persona tenga depresión, ansiedad, yo voy a hacer un modelo distinto, como quizás en otros enfoques donde hay un modelo de terapia para la gente que tiene ansiedad, otro modelo de terapia para los que tienen crisis de pánico, otro para los que tienen ansiedad generalizada, otro para los que tienen fobia social. Okay. Acá vamos a decir que el modelo en general se aplica, tiene sus parámetros que no se diferencian según el diagnóstico. Entonces, como es un enfoque relacional, el diagnóstico no cambia la forma que yo intervengo. Es decir, no es que tenga que ser más empático o menos empático, o más aceptante o menos aceptante, o más congruente o menos congruente según el diagnóstico del otro. Cualquiera sea el diagnóstico del consultante, esas actitudes tienen que estar, ojalá en su máxima expresión igual. Entonces, a eso apunta esta idea de como que diagnóstico no, pero no que no sepamos diferenciar o no sepamos identificar si alguien está viviendo eh, un proceso, no sé, alucinatorio porque consumió drogas, digamos. Mira, qué interesante esta frase que tú dices que aparece ahí al final de este texto que nombra, porque creo que si hay algo que para mí representa lo que tú acabas de decir, es esta idea de Rogers que lo que nos sirva para empatizar puede ser incluido en la terapia. Creo que el libro, de alguna manera,
la percepción que me da a mí es que da cuenta de eso, en el fondo, Ujú, no es estas tres condiciones rígidas, sino que es como en el caso de, por tiempo no vamos a hablar de cada capítulo, ¿no? Adelanto al público, pero como en el caso de Prouty dice, tengo que adaptar el proceso para comunicarme con personas que no tienen a lo mejor el lenguaje conservado, que les cuesta el contacto, cómo después adapto la terapia con el juego como forma de lenguaje, cómo adapto la entrevista motivacional, que es un poco más directiva también, para encontrar un acuerdo en la forma de trabajo, en lo que quiero lograr en terapia. Y aquí, de alguna manera, tu frase, yo la asumo a eso, como con ciertos pacientes, el haber encontrado un diagnóstico, reconocer ciertos fenómenos que están ocurriendo, puede generar un acceso a esa experiencia, puede generar un lenguaje, una empatía, siempre y cuando no genere lo contrario, cuando uno etiqueta solo por etiquetar, por controlar, al revés, está yendo en la otra dirección. No quiero ujú. encontrarme contigo, estoy... Entonces, me surge esa reflexión, ¿no? Como el diagnóstico Sí, puede ser incluso una forma de lenguaje y de encontrarnos en un punto medio. exacto. Y ahí quizá, que no es tanto mi área de trabajo, pero, por ejemplo, Ricardo en el capítulo que hace sobre fenomenología y existencialismo, está esta idea de que desde una mirada fenomenológica, el diagnóstico o el sufrimiento humano, en el fondo, también se va co-construyendo. Entonces no es el terapeuta que te dice, usted tiene tal cosa y hay que hacerle tal cosa, sino vamos construyendo, ¿cómo le podemos llamar a esto? Y la persona dice esto se llama angustia, esto que me pasa es ansiedad, me siento deprimido, es decir, las personas le van colocando su propio lenguaje según su idiosincrático, según su contexto. Es decir, la persona le coloca el nombre a lo que le pasa. Eh, y me parece que es empático respetar esos conceptos idiosincráticos que cada consultante tiene. Ahora es distinto que yo, después de una entrevista, diga, sabe que según lo que usted me dijo, yo creo que usted tiene depresión. Y claro, ahí lo estoy encasillando y capaz que hasta lo estoy tirando a un hoyo, digamos, porque en el fondo, más encima, según cómo interprete qué significa depresión, la persona puede ser que en el fondo le termine afectando más. Ujú, totalmente. Sí, creo que hay lo peligroso de este mito quizás, para mí, dime si te ha sido tu experiencia también, Ujú, es que el estudiante o quienes están partiendo como terapeutas, más bien lo toman como no tengo que estudiar nada de sufrimiento ujú. psiquiátrico ni psicopatológico y tampoco tengo que nombrarlo, ¿no? No tengo que identificarlo, no tengo que nombrarlo. Entonces queda como un poco, a ver, coja la terapia en el sentido de que igual las personas, como tú dices, sufren, tienen factores de riesgo, hay cosas en las que tenemos que intervenir rápidamente. No sé si te ha pasado eso con tus estudiantes, con tus supervisados. Sí, sí, sí. Más en el mundo del pregrado, digamos, como se pasa muy poquito, porque hay muchas materias, digamos, sí pasa un poco eso pero dos cosas, ¿no? Entonces de repente hay formularios donde hay que colocar diagnóstico porque así lo pide la institución. Entonces como, entonces no puedo ser humanista porque en esta institución piden que yo ponga un diagnóstico, el humanismo no se hace. Entonces, sí, eso es un mito, no pasa nada. Ahora, que después, en base a ese diagnóstico, yo decida todas las intervenciones, sí, eso deja de ser central a la persona. Eso sí, ¿ok? Tiene que ver más con como el cómo. Y también, sí, también eso, o también me he encontrado como, esta persona tiene crisis de pánico o tiene como algún diagnóstico X, sé, algún trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo. Entonces me dicen, entonces como tiene un diagnóstico, no se podría trabajar el SP, porque el SP trabaja cuando no hay diagnóstico, porque como la psicología humanista no se hace diagnóstico, entonces, no, eso es un mito que tiene que ver con esta tergiversación de que al hacer una crítica al diagnóstico pareciera que hubiera la elevación a que existe ese sufrimiento humano, sino que tiene que ver más bien con la idea de que el hacer diagnóstico muchas veces termina cosificando a las personas, transformándolas en objetos y no en sujetos, digamos, que pueden decir como por sí mismos.
Perfecto. Y pasando ya derechamente, no a lo general del libro, sino que a lo específico, ¿no? Eh, Voy a introducir esta pregunta con el contexto personal. En mi formación, formación en Chile, al preguntar por intervenciones con niños, intervenciones quizás con pacientes más graves o lo que entendemos generalmente como pacientes que pueden estar en atención terciaria, institucionalizado, eh, que requieren equipo interdisciplinario, etc. La idea era de algunos docentes, no, eso no existe por una parte, o no se puede trabajar desde ahí, desde estos modelos que centraba en la persona. Algo que el libro discute. El libro nos muestra cómo hay experiencias internacionales de trabajo con niños, muy desarrolladas, tú lo nombras recién, la investigación actual que hay en terapia de juego con niños, desde este enfoque, y también la preterapia, como la preterapia de Gary Prouty, en el capítulo de Luis Robles, cómo lo aborda con pacientes que es lo que generalmente tenemos, pacientes graves o con dificultades comunicacionales más o menos severas. Habiendo hecho esa introducción, cuéntame un poco, ¿por qué crees tú que en Chile se omitieron estos temas? ¿Por qué no llegaron? ¿Y qué valor les das tú a estas nuevas, no son nuevas, a estas actualizaciones respecto de distintos focos de trabajo, distintas poblaciones? Sí, sí, claro, como tú dices, no son nuevas a nivel mundial, porque Gary Prout en los años 70 ya empezó su trabajo, él ya falleció en 2009, eh, pero hace un buen rato que hizo eso, pero efectivamente son nuevas para el mundo hispanoparlante, porque publicaciones oficiales muy poquitas sobre eso, par de alguien de México, Luis Roble, que ha publicado algunas cosas, y un par más. Y en terapia de juego hay algunos libros traducidos, está el de Gary Landreth, que es como uno de los referentes mundiales en la terapia de juego, que está publicado en español, que es bastante conocido, pero no es tan asociado al enfoque. Es como si se leyera como un libro aparte, como fuera del enfoque central. Creo que hay dos cosas. Uno, hablemos de los niños, ¿no? Esta terapia nace en los años 40 que fue una estudiante y luego parte del equipo de Roger. O sea, estoy hablando de cuando Roger llevaba 5 años con su modelo, ya estaba Virginia Eichler diciendo, ¿y cómo esto lo trabajo con niños? Desde el inicio está. Por lo tanto, la terapia con niños del enfoque central a la persona es una tradición que viene de los años 40, o sea, mucho tiempo. Y se ha desarrollado principalmente en Estados Unidos, Reino Unido y algunos países tienen algún desarrollo. Por ejemplo, hay publicaciones hartas en Irán, como dato curioso. No sé cómo el contexto de eso, pero pasa. Como se ha desarrollado bastante en Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Texas, donde está estaba Gary Landreth, creo que ya está retirado. Como buena contexto norteamericano, todo se tiene que pasar por prueba. Entonces, eso ha significado que sea una terapia que está constantemente puesta a evaluación. En estudios, en ensayos controlados, en estudios cuasi experimentales, en estudios de casos, pero basados en resultados. Entonces, es una terapia que ha ido evolucionando, que se mantiene bastante fiel al inicio, es decir, no ha tenido tantos cambios como de agregarles tantas cosas. Es una terapia que se mantiene bien en lo clásico porque ha mostrado buenos resultados desde allí, como que no ha sido necesario agregarle tantas cosas. Y es una terapia que está como con alta investigación. A mí me parece que hay dos cosas. La psicología humanista en Chile en general no se ha preocupado tanto de la terapia infantil. Según las formaciones que yo tomé en psicología humanista, ninguna tenía un módulo dentro de la formación para trabajar con niños. Y ahora yo no conozco formaciones en Chile de psicología humanista basadas con niños. Creo que hay algún diplomado de Gestalt con niños, que es como, y sería, y no hay mucho más. Entonces me parece que yo creo que puede ser circunstancial, porque los terapeutas y los autores que han traído la psicología humanista a Chile son gente que se dedica más al trabajo con adultos, probablemente, y eso quizás ha dejado fuera la terapia infantil. Pero, eh,
pero es una terapia que efectivamente tiene vigencia, que tiene investigación muy actual. eh, Hay publicaciones de 2022, incluso 2023 ya saliendo, sobre un montón de problemáticas, temas de disrupciones conductuales, del neurodesarrollo, relacionado con la afectividad. Así que me parece que quizás ha sido más circunstancial que otra cosa, porque por lo menos la gente que yo conozco de la psicología humanista en cuanto a formación, entonces son personas que trabajan más con adultos, entonces puede haber una relación por allí. Pero sería interesante quizá investigar eso, ¿no? Preguntarle a esas personas como, ¿por qué no? Nunca se le ocurre mirar como qué se hace con niños. Pero eso ha transformado creo que en un mito, pero en realidad si uno va a la investigación, de hecho hay más, probablemente, probablemente hay más paper en cantidad de terapia de juego central en niños que con adultos incluso. Capaz que sí. Sé que es una terapia muy investigada la central en la persona con niños. Ya ahí me acuerdo una profesora que decía que toda la terapia con niños era parecida, entonces que no valía la pena tanto hacer diferencia entre un enfoque y otro, pero yo creo que el capítulo, a los que lean, compren el libro y lo lean, va a notar que el enfoque con niños desde este modelo es particularmente distinto en actitud, en forma. Sí. Exacto, es de partida, por ejemplo, en otro enfoque, tú llevas a la sesión pensado qué actividad de juego vas a hacer. Acá es lo contrario, entonces vas a encontrar si profundizas que metodológicamente es bastante diferente. Sí. Claro, es común que usamos juegos, es común que hay que tener entrevista con la familia, es común que a veces hay que interactuar con hay factores comunes, obviamente, igual que la de adulto, hay factores comunes, pero hay cosas muy particulares, sí. Ujú. Y Clínica, respecto a la preterapia, que era la otra parte de la pregunta, eh, me parece a mí, es una opinión como muy personal, que la psicología humanista, yo diría incluso latinoamericana, dejando fuera Brasil, que por temas de idioma tiene como otra idiosincrasia y tiene otro desarrollo del humanismo, pero en el resto de Sudamérica que habla, digamos, castellano, me parece que hay una visión, se ha desarrollado una visión de la psicología humanista como orientada más exclusivamente al desarrollo personal y orientada como a la idea de desarrollo personal a partir de lo sano, es decir, como que uno se desarrolla en la medida que está saludable, como de ahí hacia arriba, que no es una visión que comparto. Para mí, desde este enfoque, las personas están en su desarrollo en cualquier estado de salud que estén. No, no es como que se empiezan a desarrollar solo en la medida que están sanos y de ahí hacia adelante. Entonces alguien que tiene, voy a decir un ejemplo, alguien que tiene esquizofrenia igual está buscando desarrollarse en ese contexto que está viviendo. No es que no es que se va a desarrollar solo en la medida que salga del brote psicótico, por decirlo en algún sentido. Entonces me parece que sí, la psicología humanista chilena y creo que latinoamericana, no digo todos los países, porque no soy tan experto en la historia de cada país, pero al menos en lo que yo conozco, y particularmente Chile, que sí conozco más, me parece que las formaciones en psicología humanista estaban muy orientadas a eso, al autoconocimiento, al desarrollo personal, pero como desde una mirada más como de trascender, de bienestar, y como dando la idea de que eso solo ocurre si trabajamos con personas sanas. Entonces las personas que están pasando por problemas más complejos, como que no estarían conociéndose ni desarrollándose. Y para mí eso es más un mito. Pero me parece que eso ha generado que todos estos desarrollos más orientados a una psicología humanista clínica hayan quedado un poco fuera. Y eso me lo noté a propósito de que encontré colegas, gente que le gustaba la psicología humanista y decía, en mi consulta privada hago psicología humanista, media jornada, y la otra media jornada yo trabajo en un hospital y ahí hago terapia cognitiva conductual, por decir algo. Y yo decía, wow, eso es como que en un lugar como que tienes un cerebro, te lo cambias y en el otro haces un intercambio un poco extraño. Pero tenía que ver con eso, con esta idea de que, claro, en la consulta quizás llegan personas sin cuadros graves, entonces esas personas pueden buscar desarrollo personal. Y las personas del hospital, como tienen cuadros más graves, capaz que no.
Entonces a mí me parecía que tiene que ver con esas dos cosas, con ese énfasis de la psicología humanista chilena en el desarrollo personal y además con ese concepto de desarrollo personal que por lo menos yo no comparto. Que a quienes lean el libro los invitamos a ver cómo se trabaja eh, con pacientes que están en un estado de salud bastante afectado, cierta gravedad desde este enfoque. Creo que es muy bonita la experiencia. eh, y primero que todo, se puede, ¿no? Cuando yo le pregunto a los Sí, alumnos al partir los cursos, a ver, paciente, por ejemplo, tú nombras esquizofrenia, una persona con esquizofrenia, ¿qué psicólogo lo recomendaría? No, cognitivo-conductual, psicoanálisis, inmediatamente. Yo digo humanista, no, pues profe, el humanismo es sí, para pacientes, lo mismo que dices tú, pacientes que buscan desarrollo. No, le digo yo, pues tenemos que estudiar y lograr intervenir, no por una cosa tosuda de que los humanistas queremos dominar todo, no todo lo contrario, sino que cómo no nos cambiamos de cerebro, como dices tú, cómo podemos mantener estas actitudes eh, del enfoque centrado en la persona, de otras líneas, en distintos contextos. Y con exacto. resultados concretos, que es lo que nos muestra Luis Robles, resumiendo las experiencias de Gary Prouty en ese libro. No es solo la idea, son investigación concreta de los resultados de Exacto. este tipo de intervención. Sí, y por ejemplo también está el capítulo el otro que hace Luis Roble, que es como del proceso frágil, que en este caso, diríamos, no es una alineación como tan radical, pero uno podría como entender el proceso frágil como lo que en la psicopatología más clásica se llama trastorno de personalidad, que tiene que ver con estos consultantes que tienen cierta dificultad para tolerar ciertos procesos emocionales y parece como que las emociones se les disparan y se le vuelven muy abrumadoras, o que incluso el vínculo se le vuelve muy abrumador, incluso con el terapeuta y en su vida cotidiana, como que cuando los vínculos empiezan a ser más profundos se les vuelve demasiado abrumador y tienden a romperlo y todo. Y ahí él muestra cómo se puede trabajar desde este enfoque con esos consultantes también, que también a veces se consideran como consultantes más complejos, más graves. Así que sí, este enfoque sí, y desde su tradición se puede. Del año 50, Roger con Yendlin estuvieron trabajando, investigando este enfoque con personas con cuadros más graves, así que no es una tradición nueva, ¿sí? Pero sí para este lado del mundo nos parece novedoso porque, como tú decías, la psicología feminista está asociada más a esos espacios de talleres de desarrollo personal, de instancias de autoconocimiento, y no tanto como en lo clínico propiamente tal. Y haciendo este nexo, hay algo que yo destaco de este libro. Una, una de las cosas es que agrega investigación actual, es bien honesta en ese sentido, pero también tiene un aspecto crítico. Y uno esperaría que los fanáticos de su propio tema no sean tan críticos. O sea, eso es lo que uno tiende a encontrar en otras escuelas, en otros libros. Pero ustedes se dieron el trabajo y el tiempo de incluir esos bemoles de cada uno de las áreas que abordan en los 8 capítulos. Eh, Cuéntame un poquito de eso. ¿Fue una decisión consciente? ¿Fue una decisión del grupo? ¿Surgió espontáneamente? Sí, un poco de ambas. Pasa que en las formaciones que damos, un poco entregamos esa mirada, porque como equipo no tenemos una mirada totalmente unificada, como que pensamos exactamente lo mismo del enfoque. Tenemos algunos del equipo que integran más lo fenomenológico existencial, otro que integra más lo experiencial, Andrea que integra la entrevista motivacional, y también algún par del equipo, no todos que han escrito el libro, pero de nuestras formaciones, por ejemplo, que son más clásicos, entonces no integran lo experiencial, ¿ok? Entonces, esa es una discusión que ocurre como equipo y que ocurre también en las clases. Es decir, nosotros a los participantes le exponemos eso, entonces se encuentran en una clase con que hay una mirada y después en otros módulos hay otros profesores con otra mirada, con la intención de que cada persona que se forma también vaya construyendo su modo de ser terapeuta centrado en la persona a partir de toda esta oferta que tiene el enfoque, pero no significa que tengan que integrar todo. Eh, entonces, a partir de eso, esta idea de lo crítico es algo que hemos tenido, que está como en la base de cómo nos hemos ido armando como grupo, entonces eso está plasmado en el libro igual. No hubo como una indicación de hay que mostrar las críticas, pero era un proceso que se dio de forma genuina, porque así partimos trabajándolo también, ¿sí? De hecho, el espacio lo creamos a partir de esas críticas, ¿no?
de esto que yo te decía, de esa visión de psicología humanista chilena, de la cual teníamos una visión un poco más crítica, entonces queríamos plantear una psicología humanista que se pueda aplicar en contextos institucionales, que el psicólogo que se forme lo pueda aplicar en un CESFAM, en un centro de salud mental secundario, en su consulta, en un hospital de baja complejidad o de alta complejidad, o si trabaja en un centro cerrado de psiquiatría que lo pueda aplicar. Es decir, como que no, y si quiere dedicarse al desarrollo personal también lo puede aplicar, es decir, como que no lo restrinja. Entonces ese es un poco el sello que siempre hemos querido y ese trabajo, claro, surge a partir de hacer algunas críticas. Entonces eso está muy, muy dentro de nosotros, crítica en el sentido constructivo, ¿no? Como de que tenemos que hacer hincapié en ciertas cosas y mirar críticamente algunas cosas para poder proponer otras. ¿Ok? No, totalmente. Y se aprecia eso, que en el fondo uno dice, bueno, estos autores y autoras son, yo lo pienso, son tan hábiles que hablan de lo que les gusta, pero además saben esos otros aspectos que hay que tener en cuenta. Yo creo que esa honestidad científica es necesaria para la continuidad y el desarrollo de las escuelas humanistas y, bueno, la Sí. psicología. Y es muy rogeriano. En los libros Roger de repente dice, esto no estoy seguro de esto porque no lo he investigado lo suficiente. Entonces, considérenlo una idea y ustedes decían si, o pónganla ustedes a prueba y me refutan o no, digamos. Entonces, es muy propio del enfoque, me parece a mí. Totalmente. Yo tengo una crítica a todo esto hablando de críticas del libro, ¿no? La crítica es por qué no tiene 20 capítulos, 25 capítulos. Porque, bueno, estos otros son maravillosos, pero te quería preguntar, ¿quedaron capítulos ahí pendientes? ¿Hay una idea, aunque sea incipiente, de una segunda parte u otras aplicaciones? Sí, sí se quedaron temas como en el tintero. Eh, Tenemos la idea quizás de hacer algún texto, no necesariamente un libro, pero quizás algún texto como más básico todavía, como de actualizar los conceptos básicos, puede ser. Hay una idea como posterior, que obviamente no está en el corto plazo, sino que como empezar a trabajar a poco, perdón, que efectivamente tiene que ver como con aplicaciones, ya no tanto con desarrollo, sino con aplicaciones, y allí, por ejemplo, discutir el tema del diagnóstico y la psicopatología, ah, y hasta dónde sí, hasta dónde no, o en el cómo, eso que estamos hablando al principio. Por ejemplo, Luis Robles, acá habló del proceso frágil, pero todo el desarrollo de Margaret Warner habla de tres procesos. El que más ha desarrollado es el proceso frágil, pero además está el proceso disociado, que uno lo relaciona con todo el tema de trauma y de procesos disociativos en general, lo que antes se llamaba personalidad múltiple. Y también ella habla del proceso psicótico, que es un poco un proceso psicótico distinto a lo psicótico que habla Prouty, porque en el de Margaret Warner el proceso psicótico son estos consultantes que tienen experiencia psicótica, pero que son más expresivos. Ujú. ¿Okay? En el caso de Gary Prouty, son consultantes con cuadros psicóticos, eh, pero que no tienen que no son expresivos, digamos, o sea, que su contacto psicológico está disminuido como de una forma bastante radical. Y en el caso de Margaret Warner, ella habla de estos procesos psicóticos y metafactuales, que son estas personas que pueden expresarse, que pueden conversar, pero que tienen alucinaciones o que tienen delirio y ese tipo de cosas. Entonces, um, por ahí esos temas son temas que abordamos en nuestras formaciones, pero que en el libro todavía no están, digamos, puestas, ¿no? El tema del duelo, que también es algo que abordamos en las formaciones. Lo esperamos con ansia, entonces. Sí, 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 sí. Eh, Y el tema de la terapia breve también, como esa es una motivación más personal, pero más que el ya, equipo, pero aprovecho a nombrarlo. sí, bueno, terapia breve, creo que hay harto que discutir, hay harto que conversar de esto también, si es posible, ¿no? Desde lo rogeriano, Sí, o de lo centrado en la persona, cuánto respeto, ¿no? Eh, las líneas y esta discusión muy honesta que también se da en el texto de que aquello que no coincide tanto no es que sea malo, simplemente distinto, por ejemplo, en el capítulo del focusing.
esto ya se aleja un poquito de lo rogeriano clásico o de lo centrado en la persona, y está bien que las cosas Sí, tiendan a tomar distintas ramas. Entonces, en lo breve quizás también se pueda abrir esa discusión. exacto, sí, Eh, sí. Alejandro, estas son las preguntas que yo tengo del libro, las preguntas en función del tiempo también, podemos seguirlas conversando, pero quisiera terminar preguntándote por ti, porque además de este libro, tú eres, como dijimos anteriormente, has escrito otros artículos del enfoque centrado en la persona, hablamos de los reflejos, tienes un artículo sobre reflejos, eh, por ahí que la gente lo puede encontrar, vamos a dejar las referencias después. Fundaste el espacio, SP, la revista, entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo es ser un embajador del enfoque centrado en la persona en Chile y en particular en el sur de Chile? Ajá. Sí, bueno, esta idea nace con un colega que es Francisco, el que hace justamente el capítulo de terapia de juego en el libro. Eh, con él hicimos una formación de 2 años juntos y además nos conocíamos de la universidad cuando estudiamos la psicología. Y surge como desde varios lugares. Uno, esto es todo pre-pandemia, a todo esto, donde estas ideas de formaciones online no eran como opción todavía mucho. Eh, entonces nació desde 2 lugares. Uno, de que siempre lo que vivimos en regiones teníamos que viajar a Santiago o a lo más a Concepción, lo del sur, para tomar formaciones, o sea, como nada cerca, implicaba viajar, implicaba que todos los costos se doblaran, porque el viaje, las estadías y ese tipo de cosas. Entonces, a partir de eso fue como ¿por qué no hacer algo acá en el sur como para la gente que sea de la zona, ¿no? Por eso estaba así el contexto de prepandemia. Eso fue como el inicio ese inicio nace de una lógica como de traer gente, como nosotros ser gestores y invitar gente con la que nos formábamos a hacer actividades en el sur. Más o menos por ahí nace, y después ir generando redes sociales para conocer gente, incluso ni siquiera para hacer formaciones, como para conocer personas que estén en la misma línea, poder intercambiar ideas y esa cosa. Y a partir de allí empezamos a hacer más redes sociales, a que la gente nos conozca, publicamos cosas pequeñas y ahí desde la misma gente empezaron a escribirnos para ver si hacíamos cursos, si hacíamos talleres y por ahí empezamos como a animarnos a hacerlos nosotros y no solamente buscar invitados como externos. Y en esas redes ya estaban los otros colegas que fueron apareciendo con los cuales empezamos a tener contacto. Así que ahí armamos este equipo que parte haciendo actividades como breves, de un día, de un par de días. Y a propósito de la pandemia, empezamos a hacer estos cursos online y el diplomado incluso, que ya lleva su tercera versión ahora. Y un poco en esta idea de la revista de esta de escasez de material eh, y de que parece que había gente como con ganas de escribir, generamos como ese espacio de decir, bueno, dejemos una revista que sea abierta, que sea pública y que cualquiera que quiera revisar artículos, que no sea un estudiante que quiera hacer un trabajo por la universidad, encuentre material en su idioma y no tenga que estar ahí a duras penas con el Google Traductor tratando de traducir si es que no maneja el inglés, digamos. Además que en inglés muchas de las revistas son de pago, entonces incluso a veces aunque yo maneje el inglés no puedo acceder si es que no tengo el dinero. Por ahí un poco nace esa necesidad de hacer algo en el sur y en realidad, claro, la pandemia generó que ya no sea solo una propuesta del sur, porque la tecnología permite que se conecte gente de cualquier lugar y de hecho tenemos gente del extranjero también tomando nuestras formaciones, digamos. ¿Ya? Ahora tenemos gente de Costa Rica, de México, de Ecuador, de Colombia, hemos tenido de Perú, de Argentina. Entonces, creo que eso, más o menos así, creo que sí, sí, asumo que soy la cara visible del equipo, pero no me siento como tanto como yo personalmente embajador, sino que siento más como que represento a un equipo, más que yo soy una figura particular. Y a mí en lo personal sí me ha empezado a gustar esto de escribir, no porque sienta que tengo una verdad como que decir, sino como que siento que tengo ciertas ideas que quiero compartir y que eso ayuda a que otra gente quiera compartir, más que para que alguien lea y siga mis ideas, es como para que alguien lea y quizás eso le dé ganas de escribir, como debatiéndome o confirmando quizás alguna idea que le haga sentido, pero un poco es como esa mi intención. Entonces me empezó a gustar esto de entender también que para publicar
es como es como compartir, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y habrá gente que después vea el video y diga, eso no me hizo tanto sentido, esto sí, y me parece que ese es el sentido. Así que sí, en el sentido, soy como esa cara visible un poco más del equipo, porque soy el que coordino las actividades. Eh, He participado de encuentros también internacionales, entonces eso ha hecho que sea yo el que vaya haciendo las redes, entonces soy como el más visible del grupo. Ha sido un poco extraño al principio, lo reconozco, no es algo que vaya tan alineado con lo que buscaba. Yo soy más de estar tras bambalina, si pudiera elegirlo. Pero bueno, asumiendo un poco este rol de ser alguien más visible, eso implica, por ejemplo, estar acá dando esta entrevista, o yo mismo entrevistar a gente, y sí, ha sido toda una experiencia novedosa, que al principio fue difícil, que me costaba harto, y que hoy día sí estoy aprendiendo a disfrutar. Qué bueno saber esa parte más íntima de este proceso, y por lo que te escucho, ha sido un proceso bastante orgánico, eh, en el que habíamos mucho esperando esto, yo lo reconozco también, buscando textos en español, buscando formaciones acá en Chile, gente con quien discutir. Me parece central lo que tú dices. Alguien con quien hablar de esto, y aunque sea para discutir, no solo Sí, para sí, sí, creo. encontrarse, alguien con quien decir, oye, tengo una idea distinta, ya, pensémosla. Eh, Así que, nada, yo les deseo la mejor de la suerte a todo el espacio SP, por supuesto. Eh, este encuentro espero que sea el primero de muchos, ya sea con las otras personas del equipo, Ujú. y podamos hacer cosas en conjunto con Centro Árbol. Y para Sí, finalizar, claro. te quisiera preguntar, ¿qué recomendaciones les daría a quienes están iniciándose en su formación en el enfoque centrado en la persona? Ujú. Eh, bueno, yo creo que algo que también tiene que ver con esos mitos de la psicología humanista, que es como que importa mucho la experiencia y no tanto la profundización teórica. Y creo que si pudiera recomendar algo, me parece que es sí, profundizar teóricamente. Creo que por ahí partimos. Y lo experiencial también, es decir, si necesito trabajar temas personales, quizás sea bueno un proceso de terapia, un proceso de supervisión, lo que sea. Pero eso también es una recomendación que me parece que es de cualquier enfoque, ¿no? Creo que sí, desde el enfoque centrado en la persona, quizás yo diría que primero hay que interiorizarse sobre cuál es la visión de ser humano que hay desde este enfoque, eh, cuál es la mirada hacia las relaciones interpersonales y cómo se distribuye el poder en esas relaciones interpersonales. Me parece que eso, como esos fundamentos más, digamos, epistemológicos, éticos del enfoque, me parece que son como los primeros donde hay que entrar, digamos, a diferencia quizás de otro enfoque o lo que uno naturalmente hace cuando es estudiante, que digo, ¿qué hago? ¿Qué técnica tengo que hacer en estos casos? ¿Sí? Creo que el enfoque central a la persona parte por otro lado, más que decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer cuando trabajo este enfoque? Es como, ¿quién es el otro desde este enfoque? ¿Y quién soy yo en esa relación de este enfoque? Y después de tener claro eso, ahí veremos cómo, bueno, y cómo lo hago. Creo que esa sería una recomendación. Perfecto. Un maravilloso consejo entonces para quienes están partiendo y para los que no estamos partiendo también. Ujú. Refrescar la memoria. Antes de irnos, difusión de algo que necesites hacer, o que te gustaría comentarle al público que vaya, aparte de que compren el libro, por Sí, supuesto. sí. Bueno, toda nuestra información está centralizada en nuestra página web, que se llama es www.espaciosp.com. Allí mismo en esa página van a encontrar las redirecciones a Instagram, a Facebook, que en todas dice Espacio CP, así que si uno lo googlea lo encuentra. Y en esa página web van a encontrar todo, la pestaña para llegar a la revista y ver todos los artículos que tenemos. Hay 4 volúmenes, así que hay como 6, 7 artículos por volumen, así que ya son varios. Está la pestaña donde salen las indicaciones de cómo adquirir el libro, que lo tenemos en digital y físico a través de Amazon. En digital está a un precio bastante accesible, así que se puede comprar no solo de Chile, sino que casi de cualquier país del mundo donde se pueda comprar por Amazon.
Y ahí mismo está también nuestro diplomado, nuestro equipo, y también tenemos unas pestañitas, que aprovecho de comentar, de terapeutas, es decir, de las personas que han hecho nuestro diplomado, no de todos, pero de que han hecho nuestro diplomado y de gente de nuestro equipo, donde salen sus datos de contacto y la ciudad, por si alguien, por ejemplo, quiere, quiere buscar terapia, quiere buscar supervisión. Ahí encuentra un listado de la gente que ha tomado la formación con nosotros, y para ir generando como una base de datos de terapeutas humanistas de nuestra comunidad, que es el espacio CP. Eso. Perfecto. Invitamos entonces a las personas que nos están viendo a visitar la página y a explorar ahí en todo el contenido que están produciendo constantemente. Así que eso, Alejandro, te dejo un gran abrazo. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y nos estamos viendo entonces en una próxima invitación que ya estamos planificando. Ahí le vamos a contar al público para cuándo se... ¿Ya? Sí. Eso, que Muchas gracias a ti por la invitación y a Centro Árbol por el espacio. Gracias, Alejandro.